licenciado Alfredo Phillips Olmedo, te pediría que puedes acercar ese micrófono, a ver, déjenme presentarlo. Él ha sido funcionario de la Secretaría de Hacienda, fue director ejecutivo del Fondo Monetario Internacional, representando México, Centroamérica y Venezuela. Fue gerente y subdirector del Banco de México para Asuntos Internacionales y asesor del secretario de Hacienda y Crédito Público en Asuntos Monetarios Internacionales. Alfredo Phillips, fue director general del Banco Nacional de Comercio Exterior, fue embajador de México en Canadá, cuando estaba por iniciarse la negociación para la participación de Canadá en el TLC, fue después embajador de México en Japón, fue subsecretario de Vivienda y Bienes Inmuebles de la Secretaría de Desarrollo Social cuando estaba Reginaldo Colosio de secretario, fue director general del Infonavit y fue también fundador y director gerente del Banco de Desarrollo de América del... Adelante. Tiene 13 minutos. Muchas gracias. Al igual de quienes me precedieron en la palabra, felicito al colegio, a Cano Vélez, y realmente con una expectativa y grandes esperanzas de que el trabajo que aquí se está haciendo sí reditúe en un cambio de modelo económico y en un avance que México demanda y requiere. Me toca hablar de banca de desarrollo fundamentalmente, y ahí quiero empezar por decir que la banca de desarrollo debe de verse dentro del papel de un Estado promotor, que es muy importante, no un Estado de carácter comercial. México requiere una reforma hacendaria integral, la reforma financiera es una de ellas, junto con la fiscal y presupuestaria, pero a la vez no podemos quedar fuera y pensar que estamos exentos de lo que ocurre en el exterior. La globalización económica nos obliga a considerar este contexto y sabemos que la recesión continúa. La nueva directora gerente del Fondo Monetario, Lagarde, nos advierte que la inminencia de una nueva caída está presente y propone cosas que inclusive no han sido del agrado de sus colegas europeos y de los consejos donde ella participaba antes. Pero Paul Krugman también nos dice que la crisis está secuestrada. Bueno, es una palabra muy popular ahora en México, pero no se refiere a eso, sino que sencillamente la crisis está secuestrada y las soluciones se han encontrado en resolver los problemas de los bancos, los problemas financieros, deuda soberana y otros de esta naturaleza, a veces con recomendaciones como a Grecia de carácter draconiano, que solo los puede cumplir si la mitad de los griegos se mueren mañana. Pero esta inmediatez del mercado es la que ha secuestrado la crisis y, por lo tanto, el desempleo sigue creciendo, se resiste, no hay crecimiento, hay el fantasma de la deflación, no de la inflación como eso estaba hablando, de la deflación, y eso se puede ver en muchos países, y creo que la inflación y la deflación tienen también una transferencia internacional que tenemos que considerar cuando hablamos de la política económica de México. Las economías se debilitan, la pobreza aumenta, el mercado sigue con una alta volatilidad y la W de Rubini está no solo muy potencialmente presente, pero ya está aquí con nosotros. Esto muestra que el mercado falló, la autorregulación tan cantada falló, y que el Estado sigue teniendo y debe de fortalecer su papel rector y orientador para corregirlo y para poder retomar el camino del crecimiento. En México, como dijimos, no estamos exentos, tenemos blindajes financieros extraordinarios vinculados con la economía del vecino país del norte, claro,
pero seguimos teniendo empleo, pobreza, no hay crédito en México, a pesar de lo que se diga de las garantías. Y solo repito lo que dijo el entonces secretario gobernador actual del Banco de México: la banca no está haciendo su parte. Creo que eso tenemos que tenerlo presente cuando hablamos de crédito. La concentración de recursos en la banca, sí, el señor Robles nos ha dicho y nos ha mostrado cuál es la composición del crédito al sector privado, no de la cartera total de la banca, en donde vemos que hay una alta concentración en valores del Estado. Claro, tiene una baja capitalización y la revolvencia nos da unas utilidades pues, muy bonitas, por eso hay que invertir en CETES y en bonos del Estado. Don Antonio Ortiz Mena, y ustedes lo recordarán porque en su época crecíamos al 6 con inflación del 3. Decía que el Estado debe contar con una proporción adecuada de los recursos de la comunidad, que se puede lograr de varias maneras, una es fiscal, pero la otra era el encaje legal y el sistema de canalización selectiva de crédito que hemos perdido, que estaba en manos del Banco de México, funcionaba bien y funcionaba eficientemente para México. Lo hemos perdido, pero todavía tenemos la banca de desarrollo y los fondos de fomento. Esta banca ha sido y debe de continuar siendo un instrumento poderoso del Estado para impulsar y promover. Esa palabra promover tenemos que tenerla presente siempre cuando hablamos de banca de desarrollo. No estamos hablando de banca comercial y banca de mercado, sino de promotor. Y ahí tienen que correr riesgos y tener condiciones distintas. Pero esta pobre banca desde hace muchos años está en un proceso de desmantelamiento gradual, con pérdida de capital altamente calificado, como lo ha mencionado don Héctor Rangel. Esta banca bien sirvió al país, puede y debe volver a hacerlo nuevamente, pero la teología del mercado está debilitando a estas instituciones. Se requiere mayor congruencia y coherencia para un desarrollo equilibrado, con federalismo, con competitividad externa y interna, que no estamos ganando. No estamos manteniendo el mercado interno al que se habla mucho de promover, y sí, en cambio, estamos perdiendo el exterior. Y bueno, es indispensable que la banca de desarrollo pueda operar en toda la gama de operaciones financieras que se puede pensar. En el muy satanizado primer piso, ¿por qué se le tiene tanto temor? ¿Será por competencia? No lo sé. Pero creo que es muy importante. El segundo piso, seguro de crédito, capital de riesgo y garantías. Sí, garantías, pero garantías cuando haya crédito, porque si no lo hay, no hay nada que garantizar. Por ello mismo es que es importante que este crédito crezca. Pero insisto, la banca debe de ser una banca de promoción. Si la banca de desarrollo hubiera estado reactiva, como parece estar ahora, y sentadita en sus escritorios, no existiría Cancún. Cancún no se hizo esperando, se salió, se promovió, se elaboraron los proyectos y se llevaron a cabo. Eso es lo que tiene que hacer la banca de desarrollo. Y claro, operando coordinadamente con la banca comercial, como lo hacía en ese entonces también. Me dicen que decir nostalgia, sí, sí es nostalgia, porque había crecimiento, insisto, del 6 con inflación del 3. Pero también necesita un fondeo adecuado. No está compitiendo con depósitos a la vista, que son los más baratos. Y sin embargo, sí necesita recursos y una capacidad de apalancamiento para poder tener los recursos y facilitarlos a los proyectos que tengan viabilidad económica y social, no a proyectos que en ocasiones sí reciben, tienen que operar, pero que necesariamente están orientados a una pérdida. Hay varios ejemplos, uno muy reciente en la prensa hoy es Mexicana, de aviación, que está con Bancomex y que obviamente ya estaba perdida antes de entrar al banco. Es que no se le puede entonces cargar a la banca que sea ineficiente solo porque atiende las recomendaciones y las necesidades del gobierno. Creo que es importante tenerlo presente. Pero la banca
sí necesita una capitalización propia como la que se da periódicamente al Banco Interamericano de Desarrollo, al Banco Mundial. Ahora sí que alumbrado en la calle y oscuridad en la casa, pero en México no lo podemos hacer. Sí ha tenido pérdidas, pero nunca han sido las de la banca comercial, y muchas veces ha tenido utilidades, aquí no se han mencionado, pero cuando yo trabajaba en ese sector, uno de los graves problemas que tenía Bancomex era exceso de utilidades. Bueno, creo que es importante tener presente todo ello para poder tener un juicio sobre esta banca, que puede ser bien administrada, eficiente y eficaz. Estoy de acuerdo con don Héctor Rangel, tiene que tener una autonomía de gestión y administrativa, no la tiene. Que sea regulada y vigilada por la bancaria, por el Banco de México, por Hacienda, pero no por la Secretaría de la, iba a decir disfunción, pero voy a decir su nombre oficial, Función Pública, que nomás le encaja más de 40 personas de su plantilla en la fincha, con otras 50 allá afuera y en Bancomex por el estilo. Eso es lo que sí tenemos que eliminar. Estamos totalmente de acuerdo. Pero cada banco debe tener su propio consejo directivo que apruebe y maneje las operaciones y, su propio director general. Hoy no es el caso. Hay un director muy eficiente, pero que tiene que dividir sus atenciones entre dos de los bancos de desarrollo más importantes. Pero nuevamente estoy totalmente de acuerdo que hay que racionalizar, que la palabra es diferente, la banca de fomento. Sí, todos los fondos y fonditos desperdigados en las secretarías de Estado deben de estar en la banca de desarrollo correspondiente y operar como instituciones financieras, no de otra naturaleza, con operaciones de carácter clientelar. Creo que esto ayudaría mucho a dar eficacia y eficiencia y además hasta reducir el costo de la banca, de esa banca de desarrollo, que tiene un alto costo y pocos resultados. Por ejemplo, las pymes podrían ir a la fincha, no sé si Héctor esté de acuerdo, para tomar más chamba. FONAPO, en vivienda, a la Sociedad Hipotecaria Federal, FONATURA, a Banobras, y ProMéxico, esa entelequia, regresarla a Bancomex, que es donde debería estar todo el tiempo. 4, de acuerdo a esto. Tenemos 6 bancos de desarrollo actualmente, 6, y una agencia que no es banco, que es la Financiera Rural, Nacional Financiera para el Desarrollo Industrial y Proyectos Estratégicos, Banco de Comercio Exterior como institución independiente para la promoción y financiamiento del comercio exterior, y no solo de exportaciones, importaciones, licitaciones internacionales y, ¿por qué no?, la sustitución eficiente de importaciones, aunque esto salga urticaria en algunos lugares, porque ese es apoyar al mercado interno y todo el mundo lo hace, no sé por qué no, nosotros no. Y Banco de Obras y Servicios Públicos para infraestructura, apoyo al federalismo, estados, municipios, turismo, y ¿por qué no?, algo que se nos ha olvidado, las fronteras mexicanas, la frontera sur y la frontera norte, y ella a lo mejor puede utilizar el apoyo del Banco de Desarrollo de América del Norte, que está subutilizado, nació con las manos atadas y todavía no se le quitan las ataduras, pero tiene capital y recursos suficientes. La Sociedad Hipotecaria Federal, no hay duda que vivienda requiere de estos apoyos, sobre todo cuando tenemos un déficit habitacional de más de 8 millones de viviendas. Por más que se nos digan que hay muchos créditos, no son créditos para vivienda nueva, a lo mejor son para poner una ventana. El Banco del Ejército, naturalmente, y la Financiera Rural, que es agencia, no banco. Una agencia que no tiene ni apalancamiento, ni captación de recursos independientes, tiene que atender a un sector fundamental para México. En este sector y con esta banca de desarrollo surgió la Revolución Verde. Puede ser que en México no nos acordemos de ella, pero Francisco Suárez y yo recientemente en un viaje a la India y en otra persona a Pakistán nos dieron las gracias, porque eso eliminó la hambruna. Eso es la acción de banca de desarrollo que en ese tiempo estaba en el Banco de México, sí debemos de decirlo, que funcionaba y funcionaba bien. Pero por eso mismo, esta
nuevo banco rural que debe de existir también tiene que tener seguros agrícolas, porque la siniestralidad en el campo es alta y por ello requieren esto para tener una operación de crédito que pueda cubrirse. Nada más, me falta un minuto. Un grupo de senadores y diputados han presentado una iniciativa para crear el Sistema Nacional de Banca de Desarrollo. Sé que hay quienes no están de acuerdo, pero creo que es una iniciativa que debe aprobarse, que el colegio apoya, con algunos cambios, como por ejemplo tener, en lugar de un consejo directivo que decidiría todo, volver al Comité Coordinador de Banca de Desarrollo, que en épocas de Eliseo López Mateos como presidente y Ortiz Mena como secretario, se planteó y se estableció, y que no sé si haya sido derogado, pero podíamos retomarlo para que la banca de desarrollo puedan hablar entre sí y resolver problemas que les son comunes. Esta banca ha sido pilar de México, ejemplo para el mundo, y si no, pregunten en muchos países que han copiado a México o que lo copiaron en el pasado y que ha funcionado. Ha sido instrumento para combate a la recesión. Los instrumentos se agotan, ya no es el gasto fiscal, ya no es los impuestos los que van a sacar solamente de la recesión, es la banca de desarrollo como un instrumento que no grava el déficit fiscal. La intermediación financiera no grava el déficit fiscal, y esto está reconocido por el propio Fondo Monetario Internacional. Por ello, yo creo que es importante aprovecharla y retomar el desarrollo que México requiere y demanda.